El reloj marcaba las 6 en punto de la mañana cuando don Julián, como cada día, abrió los ojos. No necesitaba una alarma, su cuerpo se había habituado a esa hora precisa, como si su vida misma fuera un engranaje más de aquel viejo reloj que llevaba en la muñeca desde los años 70. Con un leve suspiro, empujó la cobija a un lado y se sentó al borde de la cama, contemplando la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas gastadas. Su departamento, ubicado en un barrio antiguo de la ciudad, era pequeño y sencillo. El aire olía a madera añeja y café rancio, un olor que había terminado por volverse parte de la casa, como el eco de un pasado que nunca se disipaba del todo. Don Julián se puso sus pantuflas desgastadas y caminó, con pasos lentos y precisos, hacia la cocina. El ritual de las mañanas era inalterable: encender la cafetera, poner un par de tostadas en el viejo tostador y abrir el frasco de mermelada de frutilla que su esposa solía preparar en casa antes de fallecer. Ahora, la mermelada venía en frascos de supermercado, un recordatorio amargo de que los tiempos habían cambiado. Se sirvió una taza de café negro y, con la precisión de un relojero, untó la mermelada en su tostada. Se sentó en la mesa, solo, mirando la silla vacía frente a él. Las paredes del departamento estaban repletas de fotografías enmarcadas: su boda, el nacimiento de su hija, las vacaciones en la playa de antaño. Pero don Julián evitaba mirarlas demasiado tiempo, cada imagen era una punzada en el pecho, un recordatorio de lo que ya no tenía. Desde que su esposa, Clara, había fallecido hacía más de una década, las fotos se habían convertido en sombras de una vida que ya no le pertenecía. Tras su desayuno, don Julián se ponía su chaqueta gris y tomaba su bastón, no porque lo necesitara realmente, sino porque se había acostumbrado a tenerlo en su mano. Salía de su departamento, bajando las escaleras con la paciencia de quien sabe que no hay prisa en la soledad. El barrio había cambiado mucho desde que él y Clara se mudaron allí, hacía más de 40 años. Las tiendas de abarrotes familiares habían sido reemplazadas por minimercados impersonales, y los rostros conocidos de sus vecinos habían sido sustituidos por jóvenes que pasaban a su lado con la mirada perdida en sus teléfonos. Sin embargo, la plaza a 2 cuadras de su casa seguía igual, con sus bancos de hierro verde y los árboles frondosos que ofrecían una sombra reconfortante. Don Julián se sentaba en el mismo banco cada mañana, sacaba un libro del bolsillo de su chaqueta y fingía leer. En realidad, se dedicaba a observar el ir y venir de las personas: las madres que llevaban a sus hijos al colegio, los oficinistas apresurados, las palomas que picoteaban las migajas que la gente dejaba atrás. Pero, aunque el bullicio de la ciudad lo rodeaba, él se sentía como una isla en medio de un océano de indiferencia. Al volver a su apartamento, don Julián se sentía como si el mundo exterior lo hubiera desgastado un poco más, como si cada día fuera una gota que erosionaba la roca de su paciencia. Se quitaba la chaqueta con un suspiro y se dejaba caer en su sillón favorito, un mueble que había conocido días mejores, igual que él. Encendía la televisión, no porque realmente le interesara lo que pasaban, sino para llenar el vacío de las habitaciones. La voz monótona del presentador de noticias se convertía en una suerte de compañía distante. Pasaba así las horas, adormilado en su sillón, esperando que llegara la noche. Aquella noche, mientras la televisión desgranaba las noticias, don Julián sintió un leve ruido en la ventana de la cocina. Frunció el ceño. No solía recibir visitas, y mucho menos a esas horas. Al acercarse con cautela, vio una sombra moverse entre las cortinas. Corrió la tela con un movimiento brusco y se encontró con un par de ojos amarillos que lo miraban fijamente. Era un gato callejero, de pelaje oscuro y desgreñado, con el aire de quien ha conocido las calles durante demasiado tiempo. El animal no se inmutó ante su mirada, por el contrario, parecía desafiarlo, como si fuera el dueño legítimo de ese espacio. «Vete de aquí», murmuró Julián con voz ronca, moviendo la mano en un gesto para espantarlo. El gato, sin embargo, no se movió. Se limitó a parpadear lentamente, como si estuviera evaluando si valía la pena marcharse. Finalmente, don Julián cerró la cortina y volvió a su sillón, pero el ruido en la ventana persistía. El gato maullaba con insistencia, un sonido agudo que se filtraba por las grietas de su soledad. Después de unos minutos, Julián se levantó, gruñendo, y fue a la cocina.
Abrió la ventana con un gesto exasperado y, sin pensarlo mucho, dejó un plato con restos de su cena. «Esto es lo último que vas a conseguir de mí», murmuró, mientras el gato devoraba la comida con ansias. Julián cerró la ventana de golpe, como si al hacerlo pudiera cerrar también la puerta a esa intrusión en su vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, don Julián no pudo evitar pensar en el gato. «Es solo un animal», se decía a sí mismo, pero una parte de él, la que había estado dormida durante años, sintió un leve cosquilleo de curiosidad. Era la primera vez en mucho tiempo que algo rompía la monotonía de su existencia. Al día siguiente, cuando abrió las cortinas de la cocina, encontró al gato esperando en el mismo lugar, con los ojos brillando como dos luciérnagas en la penumbra. El sonido insistente de los maullidos despertó a don Julián antes de que su viejo reloj pudiera hacerlo. Era apenas el amanecer, y la ciudad aún se desperezaba en la penumbra cuando Julián se levantó de la cama, gruñendo ante la interrupción de su descanso. Se dirigió a la cocina y, con una mezcla de irritación y curiosidad, corrió la cortina para encontrarse nuevamente con esos ojos amarillos que lo miraban fijamente desde el otro lado del vidrio. Allí estaba el gato, erguido y expectante, como si la ventana de don Julián se hubiera convertido en su nuevo puesto de vigilancia. Por un momento, el hombre pensó en ignorarlo, pero los maullidos no cesaban. Parecían casi palabras, una súplica insistente que lo desarmaba de alguna manera. Finalmente, con un suspiro resignado, don Julián abrió la ventana y colocó un plato con leche. «Esto no es un restaurante, ¿sabes?», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el animal. El gato se lanzó sobre el plato, bebiendo con avidez. Don Julián lo observó por unos segundos, luego cerró la ventana y se alejó, convencido de que con eso sería suficiente para que la pequeña criatura dejara de importunarlo. Sin embargo, algo en su interior se revolvía. Había algo en los ojos del gato que no podía sacarse de la cabeza. Durante la semana siguiente, el gato continuó apareciendo puntualmente, cada vez más temprano, en su ventana. Y, aunque no quería admitirlo, don Julián comenzó a anticipar su llegada. Después de años de vivir solo, algo había cambiado en su rutina inquebrantable. Sus mañanas, que antes se llenaban de un pesado silencio, ahora estaban marcadas por el rasguño insistente en la ventana y el maullido que parecía saludarlo. Está bien, ya voy», murmuraba Julián, como si el gato pudiera entenderlo. El anciano se encontró dejando pequeñas sobras de comida que, de otra manera, habrían terminado en la basura. No era nada especial, un pedazo de pan, un poco de queso, restos de su cena. Pero, a medida que pasaban los días, el gato dejaba de parecer un simple visitante y se convertía en una compañía constante. Don Julián, sin darse cuenta, comenzaba a hablarle mientras preparaba el desayuno. Una noche, los cielos de la ciudad se abrieron y comenzó una tormenta feroz. Relámpagos iluminaban el cielo y el sonido de la lluvia azotando los tejados rompía el habitual silencio de la noche. Don Julián, acostado en su cama, trataba de conciliar el sueño, pero el ruido de la tormenta y el crujir de su viejo edificio lo mantenían despierto. Entonces, lo oyó, el maullido del gato, esta vez más fuerte y desesperado. Julián se revolvió en la cama, tratando de ignorarlo, pero la persistencia del sonido traspasaba las paredes como un clamor. Finalmente, soltando un resoplido, se levantó y se dirigió a la ventana de la cocina. Al abrirla, encontró al gato empapado, con el pelaje pegado al cuerpo y los ojos más brillantes que nunca bajo la lluvia torrencial. «¿Qué haces aquí, tonto animal?», farfulló Julián, aunque su tono carecía de la severidad de antes. El gato no se movió. Estaba temblando y parecía más pequeño que de costumbre. Por un momento, Julián dudó, pero el frío viento que se colaba por la ventana lo convenció. Resignado, abrió la puerta trasera de su departamento y dejó que el gato entrara. El gato, al entrar, se sacudió, esparciendo gotas de agua por el suelo de la cocina. Don Julián bufó y le lanzó una vieja toalla, aunque sabía que el animal no la usaría. Luego, preparó una caja de cartón con un trapo viejo para que el gato tuviera un lugar donde secarse y dormir. «Solo por esta noche, ¿entiendes?», le advirtió, aunque el gato ya se había acomodado en la caja sin prestarle atención.
Esa noche, mientras el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas, don Julián se sintió extrañamente tranquilo. El gato, ahora seguro y seco, dormía profundamente en su improvisada cama. Julián, sentado en su sillón con una manta sobre las piernas, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido compañía en su hogar. Algo en la forma en que el gato respiraba, su pequeño cuerpo alzándose y bajando rítmicamente, le resultaba reconfortante. Al cerrar los ojos, Julián no pudo evitar recordar a Clara, su difunta esposa. Cuando estaban juntos, solían recoger perros callejeros y darles un hogar temporal hasta que encontraran una familia que los adoptara. Él siempre fingía que no le importaba, pero Clara sabía que su esposo tenía un corazón más blando de lo que dejaba ver. Habían pasado tantos años desde su muerte, y aún había noches en las que el recuerdo de su risa se sentía como una cuchillada. Con un suspiro, miró al gato una última vez antes de apagar la luz. Quizás, pensó Julián, permitir que el animal se quedara esa noche no era tan mala idea. Después de todo, era solo una noche. Pero al despertar a la mañana siguiente, lo primero que escuchó fue el ronroneo bajo y constante junto a su cama. El gato había salido de su caja y ahora lo miraba desde el suelo, sus ojos amarillos llenos de una tranquilidad que Julián no había sentido en mucho tiempo. Parece que te has acomodado demasiado rápido, refunfuñó, pero había una leve sonrisa en su rostro. Sin saberlo, don Julián había dado el primer paso para abrir la puerta a algo que llevaba años evitando, el simple, pero necesario, acto de dejar entrar a alguien, o algo, en su vida. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las cortinas cuando don Julián abrió los ojos. Durante un instante, se sintió desorientado, la cálida vibración de un ronroneo resonaba en la habitación, un sonido que hacía años no escuchaba en su hogar solitario. Giró la cabeza y vio al gato callejero acurrucado al pie de su cama, con la mirada fija en él, como si le estuviera dando los buenos días. Ya veo que te sientes como en tu casa, murmuró Julián, con un tono quejumbroso pero cargado de una ternura que no había sentido en mucho tiempo. El gato se estiró perezosamente antes de saltar al suelo, y don Julián no pudo evitar sonreír al ver cómo el animal comenzaba a explorar su habitación con una curiosidad desbordante. Mientras se ponía las pantuflas y se preparaba para su rutina matutina, notó que algo había cambiado en la atmósfera de su hogar. El aire no se sentía tan pesado. Había una energía nueva que lo envolvía, una chispa que hacía años no experimentaba. Como cada mañana, don Julián se dirigió a la cocina, encendió la cafetera y preparó su desayuno habitual, una taza de café negro y una tostada con mermelada. Esta vez, sin embargo, sus pasos ya no eran solitarios. El gato lo seguía a cada movimiento, observando atentamente, como si el anciano estuviera haciendo algo fascinante. De acuerdo. Te daré un poco de leche, dijo, abriendo el refrigerador y sirviendo un platito con lo poco que le quedaba. El gato se abalanzó sobre él con la misma voracidad de siempre. Julián, mientras sorbía su café, no pudo evitar preguntarse qué le había sucedido al gato antes de que apareciera en su ventana. ¿Había tenido un hogar alguna vez? ¿Lo habrían abandonado? El pensamiento lo llevó, inevitablemente, a sus propios recuerdos de pérdida y abandono, un eco persistente que resonaba en su corazón desde la muerte de Clara y la distancia con su hija, Laura. Los días que siguieron comenzaron a tomar un color diferente. Aunque Julián insistía en que no tenía tiempo ni ganas para una mascota, el gato se había instalado firmemente en su vida. Todas las mañanas, el animal aparecía al pie de su cama, maullando suavemente para anunciar que era hora de levantarse. Y cada noche, mientras don Julián se sentaba a leer su periódico en el sillón, el gato se acomodaba en sus piernas, ronroneando con un sonido que se convertía en una melodía relajante. Julián se encontró a sí mismo haciendo cosas que no había hecho en años, comprar comida especial para el gato en el mercado, buscar trapos viejos para improvisar una cama más cómoda y, lo más extraño de todo, hablar en voz alta, como si el gato pudiera entenderlo. ¿Sabes? Este vecindario no era así antes, le decía mientras barría el pasillo. El gato lo seguía de cerca, como si escuchara atentamente. A pesar de su habitual mal humor, el anciano sentía una calidez creciente en su pecho,
una que se expandía cada vez que el gato se frotaba contra sus piernas o le hacía compañía durante los largos días de lluvia. No lo admitía en voz alta, pero aquella pequeña criatura le estaba devolviendo algo que creía perdido, la sensación de ser necesitado. Una tarde, al regresar del mercado con una bolsa llena de provisiones, don Julián notó que el gato no estaba esperándolo en la puerta como solía hacer. Frunció el ceño, extrañado, y comenzó a buscarlo por el departamento. Finalmente, lo encontró acurrucado en una esquina, lamiéndose la pata con dificultad. Al acercarse, vio que el gato tenía una herida profunda, probablemente causada por un alambre o un vidrio roto. Julián sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo dos veces, buscó en su viejo botiquín de primeros auxilios, ese que no había usado desde los días en que Clara solía curar las pequeñas heridas de su hija. «No te muevas, pequeño bribón», dijo Julián con un tono sorprendentemente suave mientras limpiaba la herida con agua tibia y aplicaba un ungüento. El gato se quedó quieto, como si comprendiera que el anciano estaba intentando ayudarlo. A medida que trabajaba con manos torpes pero cuidadosas, Julián no pudo evitar recordar las incontables veces que Clara había hecho lo mismo con los animales callejeros que rescataban. «Los animales saben cuando alguien les está tendiendo una mano», solía decir ella. Julián sintió un nudo en la garganta, una mezcla de nostalgia y tristeza que no había sentido en mucho tiempo. Toby reunió las últimas fuerzas que le quedaban y corrió hacia su dueño. Don Ernesto, al ver a su fiel amigo, dejó escapar un sollozo que había contenido durante semanas. Se arrodilló, y Toby se lanzó a sus brazos, llenándolo de lametones y pequeños gemidos de alivio. «Toby, has vuelto», dijo don Ernesto, abrazando al perro con una fuerza que no sabía que aún tenía. En ese momento, todos los días de angustia y búsqueda se desvanecieron. Ambos, hombre y perro, entendieron que la travesía había terminado. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminaron el camino de vuelta a casa, juntos otra vez, más unidos que nunca. La mañana siguiente al día en que Toby desapareció, don Ernesto se despertó en la penumbra de su casa, rodeado por un silencio abrumador. Sin el familiar sonido de las patas de Toby moviéndose por el pasillo, la soledad que había aprendido a sobrellevar desde la muerte de Margarita se sentía ahora como un peso insoportable sobre sus hombros. A medida que el sol comenzaba a iluminar la cocina, una angustia profunda se instaló en su pecho. No podía perder a Toby. No podía perder lo único que le quedaba. Ernesto decidió no perder más tiempo y se puso en acción. Agarró un viejo abrigo que había dejado de usar desde los inviernos en que Margarita aún estaba a su lado, y con manos temblorosas, buscó una libreta polvorienta donde escribió a mano un mensaje desesperado: «Perro perdido. Toby, 12 años, pelaje canoso. Por favor, ayúdeme a encontrarlo. Recompensa». Salió de su casa con la misma determinación que tenía en su juventud, pero su cuerpo ya no le respondía igual. Caminaba lentamente, arrastrando un poco los pies, pero su corazón latía con la urgencia de un hombre mucho más joven. A lo largo de la calle principal, pegó los carteles con cinta adhesiva en postes de luz, en las vitrinas de las tiendas y en las paradas de autobús, rogando en silencio que alguien lo viera y reconociera a su perro. Cada día, don Ernesto tomaba un camino diferente. Empezaba siempre en el parque donde Toby se había perdido, esperando inútilmente ver la figura conocida de su perro trotar de vuelta hacia él. Pero el parque, que antes era un refugio de calma y consuelo, ahora solo le devolvía un eco de su propia voz llamando el nombre de Toby una y otra vez. A veces, su voz se quebraba al final, pero él no podía detenerse. No podía permitirse perder la esperanza. Pasaba horas tocando las puertas de los vecinos que apenas conocía, preguntando si alguien había visto a su perro. Algunos le abrían con una sonrisa triste, diciéndole que estarían atentos, otros simplemente lo miraban con lástima antes de cerrar la puerta. Pero había unos pocos que se conmovían por la determinación del anciano, como doña Carmen, una mujer que vivía sola en el edificio al otro lado de la calle. «Don Ernesto, lo lamento tanto. Si veo a Toby, seré la primera en avisarle», le prometió ella, con los ojos empañados por la compasión. A pesar de las promesas y palabras de consuelo, los días pasaron sin noticias.
Con cada jornada, la preocupación se convertía en desesperación y la desesperación en un dolor profundo que lo consumía por dentro. Las noches eran las peores, el eco de sus propios pensamientos lo mantenía despierto. Se sentaba en su sillón, el mismo que compartía con Toby, y se encontraba hablando en voz alta, esperando que su perro pudiera oírlo donde quiera que estuviera. «Sé que estás ahí fuera, Toby. Por favor, regresa a casa», murmuraba con los ojos cerrados, apretando entre sus manos una de las correas viejas que Toby solía usar en sus paseos. A medida que la búsqueda continuaba, don Ernesto comenzó a sentirse más agotado, sus piernas pesadas y su corazón cansado. Pero no se permitió rendirse. Decidió acudir al mercado, un lugar que solía evitar desde que Margarita falleció. Los colores y los aromas, que antes le traían recuerdos felices, ahora solo le recordaban todo lo que había perdido. Pero por Toby, estaba dispuesto a enfrentar esos fantasmas. En el mercado, las señoras que vendían frutas y verduras lo reconocieron de inmediato. Era imposible olvidar al anciano que solía pasear por allí con su perro a su lado. Se acercaron a él con miradas compasivas y algunas incluso ofrecieron poner los carteles en sus puestos para ayudar en la búsqueda. No pierda la fe, don Ernesto. Los animales tienen un increíble sentido de orientación. Si Toby aún está ahí fuera, encontrará el camino de vuelta, le dijo una de las vendedoras, intentando animarlo. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, la esperanza comenzó a desmoronarse. Las calles que había recorrido una y otra vez se sentían ahora interminables. Su cuerpo, cada vez más cansado, le rogaba que se detuviera, pero su corazón no le permitía descansar. En el fondo, sabía que no podía volver a casa sin Toby, la casa vacía sería un eco de lo que ya había perdido antes. Un día, agotado por la búsqueda, don Ernesto se detuvo en la iglesia del barrio, un lugar que no visitaba desde el funeral de su esposa. Se arrodilló en uno de los bancos, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. «Por favor, Dios, ya he perdido tanto. No me quites a Toby también», rogó en silencio, sintiendo que sus palabras se perdían en el vacío. Al salir de la iglesia, se encontró con un grupo de niños jugando en la plaza. Uno de ellos, un chico llamado Miguelito, al que Ernesto apenas conocía, se le acercó con una expresión seria en su rostro. «Señor, mi abuela me contó que perdió a su perro. Mis amigos y yo podemos ayudarle a buscar», dijo el niño, con la determinación que solo los jóvenes pueden tener. Ese pequeño gesto de generosidad, esa chispa de compasión en un mundo que parecía haberse vuelto indiferente, le dio a don Ernesto un último aliento de esperanza. Se aferró a esa pequeña muestra de bondad, y con la ayuda de los niños del barrio, se organizó una última búsqueda por las calles y callejones que él ya no tenía la fuerza de recorrer por sí mismo. Sin embargo, otra noche cayó, y aún no había señales de Toby. Don Ernesto, sintiéndose más solo que nunca, se dejó caer en su sillón, el mismo en el que Margarita solía leer sus novelas. Miró la vieja fotografía de su esposa en la repisa y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Lo siento, Margarita. No pude protegerlo», murmuró, con la voz quebrada. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio de la noche. Al principio, don Ernesto pensó que su cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero allí estaba, débil pero inconfundible, el suave rasguido de unas patas en la puerta. Con el corazón acelerado, se levantó de un salto que su cuerpo cansado no debería haber permitido y abrió la puerta. Allí, cubierto de barro, con el pelaje enmarañado y los ojos cansados pero brillantes, estaba Toby. El perro había vuelto a casa. Don Ernesto se arrodilló, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, y abrazó a su fiel compañero, sintiendo que, por un milagro, no había perdido todo lo que amaba. Toby gimió suavemente, lamiendo la cara de su dueño como si también estuviera llorando. Esa noche, por primera vez en semanas, don Ernesto durmió profundamente, con Toby acurrucado a su lado. La casa, que había estado vacía y fría, volvía a sentirse viva, llena del calor de la compañía que ambos habían luchado tanto por recuperar.
Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y en ese reencuentro, don Ernesto supo que, por mucho que el mundo cambiara a su alrededor, siempre habría un hogar para ellos mientras estuvieran juntos. Era una fría mañana de otoño cuando don Julián decidió que era hora de hacer una limpieza en su pequeño departamento. Quizás el cambio de estación o la presencia constante del gato Luz lo habían motivado a despejar el espacio que había permanecido inalterable durante tantos años. Mientras barría el suelo y desempolvaba los estantes, notó cómo los rayos del sol de la mañana iluminaban las motas de polvo que flotaban en el aire, como pequeños recuerdos que él mismo había tratado de olvidar. Luz, el gato, observaba desde el alféizar de la ventana, sus ojos dorados siguiéndolo con una mezcla de curiosidad y serenidad. Parecía entender que algo profundo estaba ocurriendo, como si sus instintos felinos pudieran detectar que esa mañana sería diferente a las demás. Mientras movía una vieja cómoda que había estado acumulando polvo durante años, don Julián escuchó un leve crujido. Miró hacia abajo y vio que un pequeño paquete envuelto en papel amarillento había caído de la parte trasera del mueble. Con el ceño fruncido, se inclinó y recogió el bulto. No lo recordaba haber visto antes. Luz, siempre atento, saltó del alféizar para acercarse y olisquear el paquete. Julián se sentó en su sillón con el bulto en las manos, sintiendo un nudo en el estómago al ver su nombre escrito con la delicada caligrafía que también conocía, la letra de su difunta esposa, Clara. Desenvolvió el papel con manos temblorosas y descubrió una serie de cartas, todas ellas fechadas muchos años atrás. No recordaba haberlas leído antes, y mucho menos haberlas guardado. Con el corazón latiendo con fuerza, se acomodó en el sillón y comenzó a leer la primera carta. La primera carta estaba dirigida a él y comenzaba con un tono cariñoso y cálido. Clara había escrito durante sus últimos años, cuando su enfermedad la había confinado en casa. En esas palabras, había un amor profundo que lo golpeó como un torrente. La carta hablaba de las pequeñas cosas que ella amaba de su vida juntos, de los momentos felices que compartieron y de su esperanza de que, algún día, él encontraría la manera de ser feliz nuevamente, incluso sin ella. Julián sintió que sus ojos se humedecían, pero continuó leyendo. Había cartas que Clara había escrito no solo para él, sino también para su hija, Laura. En ellas, Clara pedía a su hija que no juzgara con demasiada dureza a su padre. Le explicaba que la soledad y el dolor podían cambiar a las personas, y que Julián, aunque distante, la amaba profundamente a su manera. Luz, que hasta entonces había estado tranquilamente acurrucado a su lado, se subió al regazo de Julián y ronroneó suavemente, como si supiera que su dueño necesitaba consuelo en ese momento. Julián, absorto en sus pensamientos, le acariciaba distraídamente mientras seguía leyendo las cartas que Clara había escrito con tanto amor y esperanza. Entre la pila de cartas, había una que llamó particularmente la atención de don Julián. Estaba marcada con la fecha del día en que Clara había sido hospitalizada por última vez. En esta carta, Clara hablaba directamente del dolor que sentía al dejar a su familia, pero también de la certeza de que él y Laura podrían encontrar una manera de reconciliarse. Laura tiene tu misma terquedad, pero también tu corazón bondadoso. Por favor, prométeme que no dejarás que el orgullo te aleje de ella para siempre. Cuando yo ya no esté, Julián, no te cierres al mundo. Deja que el amor entre, incluso si duele, escribió Clara en esa última carta. Julián sintió que el aire le faltaba. Había pasado tantos años hundido en su dolor y amargura, convencido de que su hija nunca querría hablar con él, que había ignorado las palabras de su esposa. Había sido un hombre orgulloso y terco, incapaz de aceptar la mano que su hija había extendido en más de una ocasión. Julián dejó la carta sobre su regazo y miró a Luz, que lo miraba con ojos comprensivos. El gato había llegado a su vida como una intrusión inesperada, pero con el tiempo se había convertido en un catalizador para abrir su corazón cerrado. Quizás, pensó, Clara había tenido razón todo este tiempo. Quizás no era demasiado tarde para corregir los errores del pasado. Esa misma tarde, impulsado por una mezcla de arrepentimiento y esperanza, don Julián se sentó en su pequeño escritorio y sacó una hoja de papel. Sus manos temblaban mientras escribía una carta a su hija Laura. No era una carta perfecta, pero era sincera.
Le hablaba del gato que había entrado en su vida, de las cartas que había encontrado, y de cómo, después de tantos años, finalmente había comprendido lo que Clara había intentado decirle. No sé si esta carta llegará a ti, Laura. No sé si aún tienes espacio en tu vida para un viejo terco como yo, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú me das la oportunidad, escribió, antes de firmar con su nombre. Con la carta en la mano, Julián salió de su departamento y se dirigió a la oficina de correos más cercana. La caminata le pareció extrañamente liberadora, como si cada paso que daba lo acercara más a la posibilidad de un nuevo comienzo. Luz lo había acompañado hasta la puerta, como si deseara buena suerte a su manera felina. Al depositar la carta en el buzón, don Julián sintió un alivio inesperado. No sabía si su hija respondería, pero había dado el primer paso, y eso era más de lo que había hecho en años. Esa noche, de regreso en su departamento, don Julián se sentó en su sillón con Luz acurrucado en su regazo. El gato ronroneaba suavemente, llenando la habitación con un sonido que le recordaba que no estaba completamente solo. Gracias, pequeño amigo, susurró Julián, acariciando la cabeza del gato. No sé si esto cambiará algo, pero al menos ahora puedo decir que lo intenté. Mientras apagaba la luz y se acomodaba para dormir, don Julián no podía evitar sentirse un poco más ligero, como si una carga que había llevado durante años se hubiera desvanecido. Había abierto las puertas del pasado, y aunque no sabía qué encontraría al otro lado, al menos ya no tenía miedo. Con la esperanza latiendo suavemente en su pecho, cerró los ojos, acompañado del cálido ronroneo de Luz y de la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba realmente solo. El otoño había teñido las calles de la ciudad con un manto de hojas doradas y crujientes. El aire se había vuelto más fresco, y don Julián había comenzado a abrigarse un poco más durante sus paseos matutinos al parque. Pero en el interior de su departamento, algo había cambiado, un cálido rayo de esperanza había encendido su corazón, gracias a la carta que había enviado a su hija, Laura. Habían pasado varios días desde que había depositado la carta en el buzón, y aunque no se hacía ilusiones, había algo nuevo en su rutina diaria, la espera. Cada mañana, después de servir su café y alimentar al gato Luz, Julián revisaba el buzón del edificio con la esperanza de encontrar una respuesta. Y cada día, regresaba a su apartamento con las manos vacías, aunque con una chispa de optimismo que se negaba a apagarse. Una tarde, justo cuando empezaba a resignarse a que su carta se había perdido en el olvido, escuchó el timbre de su departamento. Julián frunció el ceño. Era raro que alguien llamara, no recibía visitas desde hacía años. Se levantó con cierta dificultad y, con Luz siguiéndolo de cerca, se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró con un joven cartero que le entregó un sobre blanco. Tenía el nombre de Julián escrito con una caligrafía que reconoció al instante, era la letra de su hija, Laura. Por un momento, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El corazón le dio un vuelco y, con manos temblorosas, cerró la puerta y se sentó en su sillón favorito, sosteniendo el sobre como si fuera un tesoro frágil. Vamos, Luz, veamos qué dice tu dueña sobre este viejo terco, murmuró, acariciando al gato que se había subido a su regazo. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse en polvo. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de emociones que habían estado enterradas por años. Papá, no puedo negar que me sorprendió recibir tu carta después de tanto tiempo. La verdad es que no estaba segura de cómo responderte. Han pasado demasiados años, y ambos hemos sido tercos a nuestra manera. Pero no sabes cuánto deseé, en algún rincón de mi corazón, que te decidieras a dar el primer paso. Si realmente estás dispuesto a intentarlo, también lo estoy yo. Me gustaría que nos viéramos. Este fin de semana iré a la ciudad con los niños. ¿Podríamos encontrarnos? Quiero que conozcas a tus nietos. Espero tu respuesta. Julián sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado, quizás en el funeral de Clara, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza. Durante años había temido que su hija lo odiara, que no hubiera vuelta atrás. Y ahora, esa pequeña carta le ofrecía una segunda oportunidad.
Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones para don Julián. Nunca había sido un hombre ansioso, pero ahora, la espera de ver a su hija y conocer a sus nietos lo tenía en un estado de nervios que no había sentido ni siquiera el día de su boda. Decidió que necesitaba que todo estuviera perfecto para la visita. Empezó limpiando el departamento de arriba a abajo, sacando el polvo de rincones que no había tocado en años. Luz lo seguía a todas partes, como su pequeño ayudante felino, observando con curiosidad mientras Julián barría, fregaba y hasta compraba nuevas cortinas. Incluso se atrevió a pedir consejo a la señora Marta, una de sus vecinas, sobre qué tipo de galletas le gustaban a los niños. Fue la primera conversación real que había tenido con alguien del edificio en mucho tiempo. Los niños siempre prefieren algo con chocolate, le dijo ella, sonriendo con amabilidad. ¿Sabes qué? Te prepararé una bandeja para que no te preocupes demasiado. Gracias, Marta, respondió Julián, sintiendo que un peso invisible se levantaba de sus hombros. El día había llegado. Julián miraba el reloj constantemente, ansioso por la llegada de Laura y sus nietos. Se había cambiado de ropa al menos 3 veces, intentando encontrar el equilibrio entre algo presentable y cómodo. Luz, por su parte, parecía captar la atención de su dueño, caminando inquieto por el departamento. Finalmente, escuchó el timbre. El sonido resonó en su pequeño hogar como un trueno. Julián respiró hondo, se alisó la camisa y abrió la puerta. Ahí estaba Laura, más adulta y madura de lo que recordaba. Su cabello estaba salpicado de algunas canas, y sus ojos tenían una mezcla de nerviosismo y calidez. A su lado, 2 niños pequeños lo miraban con curiosidad. «Hola, papá», dijo Laura con una sonrisa vacilante. Julián se quedó sin palabras durante un momento que pareció eterno. Luego, algo dentro de él se rompió y dio un paso adelante para abrazarla. Fue un abrazo torpe, lleno de años de arrepentimiento y de anhelos no expresados, pero también de un amor que nunca había desaparecido. «Hola, Laura», murmuró con la voz quebrada. «Gracias por venir». Una vez dentro, el ambiente se relajó lentamente. Julián presentó a Luz, y los niños se emocionaron al ver al gato, que se dejó acariciar con una paciencia que sorprendió al anciano. Mientras los pequeños jugaban con Luz, Julián y Laura se sentaron a la mesa, rodeados del aroma de las galletas que la señora Marta había horneado. Hablar no fue fácil al principio. Había tantos silencios que llenar, tantas preguntas no formuladas y tantas disculpas por ofrecer. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Laura le habló de su vida, de los desafíos de ser madre, de sus alegrías y frustraciones. Julián, por su parte, compartió lo que nunca antes había dicho, su dolor, su orgullo y su incapacidad de pedir ayuda cuando más la necesitaba. «Mamá siempre me decía que eras un hombre terco, pero también que tenías un corazón enorme», dijo Laura, mirando a su padre con una mezcla de tristeza y ternura. «Me alegra saber que, al final, escuchaste su consejo. Lamento no haberlo hecho antes, Laura. Perdí mucho tiempo que no podré recuperar», admitió Julián, sintiendo que un peso inmenso se desvanecía al decir esas palabras en voz alta. La tarde pasó volando, y cuando el sol empezó a ocultarse, Laura y sus hijos se prepararon para irse. Pero esta vez, no hubo promesas vacías. Julián y su hija se abrazaron con un entendimiento renovado, y los niños se despidieron de Luz con la promesa de volver pronto. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, don Julián se dejó caer en su sillón con una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Luz, fiel como siempre, saltó a su regazo y comenzó a ronronear. «Lo hicimos, amigo». «Lo hicimos», susurró Julián, acariciando al gato. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Julián se acostó con el corazón lleno. Sabía que no sería un camino fácil, que habría más conversaciones difíciles y momentos incómodos, pero también sabía que, gracias a un pequeño gato callejero, había comenzado a reconstruir los lazos que tanto había temido perder para siempre. Y, mientras el ronroneo de Luz llenaba la habitación, don Julián se durmió con la certeza de que, a veces, los segundos comienzos eran incluso más valiosos que los primeros.
Los días que siguieron al reencuentro con su hija Laura y sus nietos fueron los más felices que don Julián había experimentado en años. Su vida, que antes se había sentido como una interminable rutina de soledad, ahora estaba marcada por visitas regulares, llamadas telefónicas y la risa de sus nietos que resonaba por su pequeño apartamento. Luz, el gato callejero que había irrumpido en su vida de forma inesperada, parecía comprender que algo importante había sucedido. Sus ojos dorados seguían cada movimiento de Julián con un brillo atento, como si entendiera que su dueño había dado un giro en su vida, un giro hacia la reconciliación y la esperanza. Era un sábado por la mañana cuando Julián recibió una llamada de Laura. «Papá, ¿te parece bien si los niños y yo pasamos el día contigo? Queremos llevarte a un lugar especial», dijo su hija con una calidez que Julián no había escuchado en su voz desde que era una niña. «Claro, estaré listo», respondió él, intentando sonar tranquilo aunque por dentro sentía un nerviosismo inesperado. No estaba acostumbrado a ser parte de los planes familiares, y mucho menos a ser el centro de ellos. Un par de horas después, el timbre sonó y Julián abrió la puerta para encontrar a Laura y a sus dos hijos, Tomás y Emilia, sonriendo ampliamente. Los niños lo saludaron con abrazos y, antes de que pudiera preguntar a dónde se dirigían, Laura le pidió que se pusiera una chaqueta porque harían una excursión. Luz, como era su costumbre, los despidió desde la ventana, sus ojos brillando con esa mezcla de curiosidad y sabiduría felina. Laura condujo a su padre y a los niños a un parque que quedaba en las afueras de la ciudad. Era un lugar lleno de árboles altos y antiguos, con un riachuelo que cruzaba por el centro y un puente de piedra que lo atravesaba. Julián lo reconoció al instante, era un parque al que solía ir con Clara y Laura cuando ella era pequeña. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Laura mientras estacionaba el auto. Había un brillo nostálgico en sus ojos. «Claro que lo recuerdo», respondió Julián, con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido admitir. El parque parecía casi igual que en sus recuerdos, las mismas colinas verdes, el mismo aroma a pinos y tierra húmeda. Mientras los niños corrían hacia el río con gritos de entusiasmo, Julián y Laura caminaron lado a lado por el sendero, en silencio al principio. El viento fresco del otoño les acariciaba el rostro, y Julián se dio cuenta de cuánto había extrañado estos momentos simples, estos lazos familiares que había dejado enfriarse por años. Llegaron a un banco de madera que estaba estratégicamente ubicado bajo la sombra de un gran roble. Laura se sentó y miró a su padre, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que había estado guardando por mucho tiempo. «Papá, quería traerte aquí porque este era el lugar al que veníamos mamá y yo después de sus tratamientos. Cuando tú no podías acompañarnos, ella me traía para que ambas pudiéramos olvidarnos, al menos por un rato, de lo que estaba pasando». Julián sintió que el aire se volvía espeso, como si las palabras de su hija hubieran removido recuerdos que había enterrado profundamente. No pudo evitar sentir una punzada de culpa. Había estado tan absorto en su propio dolor que había dejado que Laura cargara sola con una parte del sufrimiento que deberían haber compartido. «Nunca supe que hacían eso», susurró Julián, con la mirada baja. «Lo sé, papá. Pero tampoco te culpo». «Sé que fue difícil para ti», respondió Laura, tomando la mano de su padre entre las suyas. Había un temblor en su voz, pero también una decisión firme de dejar atrás los reproches. Por primera vez, Julián se permitió hablar abiertamente de su arrepentimiento. Le habló a su hija de las cartas que había encontrado, de cómo había dejado que el dolor lo consumiera, alejándola a ella en el proceso. Y Laura, a su vez, le compartió sus propias luchas, sus miedos de convertirse en madre sin el apoyo de su padre. Mientras hablaban, los niños regresaron corriendo, con Luz que milagrosamente había encontrado la forma de seguirlos hasta el parque. El gato se enredó entre las piernas de Julián y se dejó acariciar por los nietos, que reían al sentir su pelaje suave. «Parece que Luz no quiso quedarse solo en casa», bromeó Julián, riendo junto con los niños. Laura miró a su padre, notando cómo el gato había suavizado su semblante, cómo esa criatura había abierto la puerta hacia una nueva etapa en su vida. Se sintió agradecida por aquel pequeño felino que, de alguna manera, había logrado lo que ella llevaba años intentando, ablandar el corazón endurecido de su padre. «Papá, ¿sabes qué?»,
Los niños te adoran. Siempre están preguntando cuándo volveremos a verte, dijo Laura con una sonrisa. Julián, conmovido por las palabras de su hija, se inclinó para acariciar la cabeza de Tomás y Emilia, que miraban a su abuelo con ojos llenos de admiración. Sentía que finalmente estaba recuperando algo que había perdido, algo que creía irrecuperable, la conexión con su familia. El día terminó con un picnic improvisado bajo el gran roble. Julián observaba a sus nietos jugar con luz mientras Laura le relataba anécdotas de sus vidas, desde los logros en la escuela de Tomás hasta los juegos creativos de Emilia. Se sintió parte de algo más grande que él mismo, parte de una familia que había estado allí todo el tiempo, esperándolo. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de tonos anaranjados, Laura y los niños se despidieron de Julián con la promesa de volver pronto. Esta vez, el adiós no estaba cargado de la incertidumbre del pasado, sino de la seguridad de que habían recuperado algo que nunca debería haberse perdido. De regreso en su apartamento, Julián se dejó caer en su sillón favorito con una sonrisa satisfecha. Luz, como siempre, se subió a su regazo, ronroneando suavemente. Gracias, Luz. No sé cómo lo hiciste, pero has logrado más en unos meses que yo en años, dijo Julián, acariciando al gato con gratitud. Esa noche, Julián se quedó mirando las estrellas desde su ventana, sintiendo que su vida finalmente había dado un giro. Se permitió imaginar un futuro en el que los domingos estuvieran llenos de risas, donde su casa no estuviera vacía, sino llena de la calidez de la familia. Sabía que el camino hacia la reconciliación no siempre sería fácil, pero ahora tenía algo que antes le había faltado, una segunda oportunidad. Y, mientras el ronroneo de Luz llenaba el silencio de su hogar, don Julián entendió que nunca era demasiado tarde para abrir el corazón, para sanar viejas heridas y para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la pequeña cocina de don Julián, quien preparaba su desayuno con una serenidad que no había sentido en años. Su rutina ya no era solitaria. La presencia del gato Luz y las visitas frecuentes de su hija Laura y sus nietos habían transformado su vida. El viejo apartamento ahora rebosaba de risas infantiles y conversaciones que Julián nunca pensó volver a tener. Una tarde, mientras paseaba con su familia, descubrió un terreno abandonado que decidió convertir en un jardín comunitario, inspirado por los recuerdos de su difunta esposa, Clara. Laura y los vecinos se unieron al proyecto, y Julián, rodeado de la calidez de su comunidad, descubrió un nuevo propósito. Incluso Luz se convirtió en el vigilante del jardín, mientras los niños lo perseguían felices. Un día, Laura le entregó una caja llena de fotos antiguas. Al mirar esas imágenes, Julián revivió momentos felices con su esposa e hija, esta vez con gratitud en lugar de dolor. El jardín se convirtió en un lugar de encuentro para vecinos y amigos, y pronto, la soledad que lo había acompañado durante años se desvaneció. Una noche, bajo un cielo estrellado, Julián celebró con su familia y la comunidad en el jardín que había creado. Sentado en su banco favorito, con Luz en su regazo, se sintió más vivo que nunca. Observando el amanecer desde su jardín, comprendió que, a pesar de los años perdidos, aún tenía tiempo para crear recuerdos felices. Con el gato a su lado, se dio cuenta de que nunca es tarde para un nuevo comienzo y que la vida siempre ofrece segundas oportunidades para quienes se atreven a abrir su corazón.